chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Hola chicas, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Em, es que yo tenía una pregunta ahorita súper importante. Lo que pasa es que ahorita estoy un poquito perdida en el tema del conductismo. O sea, yo conozco a Watson, que dicen que es el duro del conductismo, pero el resto no conozco mucho más. O sea, sé un poquito más del neoconductismo, pero en sí quiero saber un poquito más como el inicio, qué pasa. No sé si ustedes me puedan como explicar esa parte. Y wow, qué pregunta tan interesante. Creo que nunca pensé llegar a hablar de esto en una conversación, pero va a ser muy interesante de llevarlo a cabo. Conductismo, sí, sí, claro. Yo te voy a explicar un poco igual si acaso la me ayuda porque ya no me acuerdo muy bien. Pero, pues primero, porque estamos en la misma página, por decirlo así, que es conductismo. Entonces, conductismo es una rama de la psicología que se basa en el estudio de la conducta y comportamiento de personas o animales desde métodos objetivos y experimentales. Quiere decir que para ellos no hay ninguna intervención de los estados mentales y procesos psicológicos como el aprendizaje derivarían de cambios de la conducta. Si lo buscas en internet, lo más probable es que te va a salir que el fundador es John Watson, pero esto no es 100% real porque él no creó nada. O sea, él lo que hizo fue organizar ideas que ya existían, les dio su toque y se volvió famoso. Pero digamos que el origen en sí o la base del conductismo estaría en la psicología objetiva rusa. Cuando hablamos de la psicología objetiva rusa, digamos que hay tres personas súper importantes que hay que saber. Primero sería Iván Sekhenov, que es el fundador. Básicamente el gran cambio que él hizo fue decir que la conducta no era causada por los pensamientos, sino por estímulos externos, o sea que el ambiente generaba la conducta en nosotros. Y además introdujo una metodología y un nuevo concepto. El concepto que introdujo fue el concepto de inhibición, porque experimentando en ranas se dio cuenta que si ponía cubos de sal en alguna parte del cerebro podía inhibir algunos reflejos, como estirar la pierna. Entonces el concepto de inhibición. Y gracias a esto, a su vez, introdujo la metodología, que era la psicofisiología. Es decir, que a partir de aquí la psicología era estudiada científicamente, teniendo en cuenta que antes era el método de la introspección, que pues él consideraba que podía traer mucha falsedad en el estudio, dado que podía entrar las opiniones del psicólogo y sus propios deseos e intereses. La siguiente persona importante sería Pavlov, que seguramente ya han escuchado. Él siguió con el estudio de la psicología usando la fisiología y digamos que se centró más en el sistema digestivo. Hasta el momento, todos aquellos que estudian el sistema digestivo usaban cadáveres, ya fueran de perros o, bueno, de animales o personas, pero él no veía nada productivo en esto, pues porque no se puede encontrar ninguna función importante en cuerpos muertos, por lo que creó una especie de fístula para poder ver la cantidad de secreción salivar que sacaban los perros en reacción a diferentes estímulos. Y así fue como nació el concepto del reflejo condicionado, y es que, digamos que una reacción típica de los perros cuando veían comida, que es salivar, se daba también ante otros estímulos, como los sonidos de sus pasos o el sonido del paquete cuando iba a sacar la comida. Y todo esto pues dio vida luego a lo que conocemos como el condicionamiento clásico. También se dio cuenta que habían estímulos inhibitorios y excitatorios, como lo que había hecho Sekhenov, pero digamos que fue más allá, trayendo un concepto importante que es el de la neurosis experimental. Y es que hay estímulos que excitan un comportamiento y otros que lo inhiben. Cuando este estímulo es indistinguible, es decir, que por ejemplo el perro no sabía si era inhibitorio o excitatorio, entraba en un momento de crisis y respondía de manera impredecible. Por ejemplo, algunos se volvían violentos, otros tímidos, otros estaban como en shock. Y a partir de aquí fue que entonces Pavlov dijo que existían cuatro tipos de sistema nervioso. También creó el sistema segundo de señales, que digamos que era como un gran cambio, porque hasta entonces digamos que la conclusión así que era de la cual teníamos full certeza es que los estímulos externos, realidades físicas, provocaban cambios en la conducta. Sin embargo, se dio cuenta que también conceptos abstractos, como son las palabras, podían generar esto. Por ejemplo, una persona puede reaccionar de cierta manera cuando yo nombrara el fuego, sin necesidad de tener aquí el fuego. Solamente invocando esta imagen de un fenómeno real puede provocar una respuesta diferente. Y finalmente estaría entonces Bekhterev, que en realidad no hizo muchas cosas. O sea, fue el primero en crear un laboratorio psicológico en Rusia y se dedicó a la reflexología. ¿Qué es? Es el estudio estricto de las relaciones del comportamiento y el ambiente, del cual, digamos que a través de esta materia, por llamarlo así, logró llegar al estudio de los reflejos motores usando estimulaciones eléctricas en las palmas de las manos de las personas. También fue un gran crítico de Pavlov, o sea, recordando todo lo que hizo Pavlov con las glándulas salivares. Bekhterev decía que esto no era muy útil. Si queríamos, primero, tener mayor conocimiento sobre el comportamiento del organismo, y segundo, que era un método usado con perros que pues iba a ser muy difícil de replicar en seres humanos, ¿sabes? Como que una fístula no iba a ser tan fácil. Y finalmente, que si
el estímulo que iba a generar el comportamiento en los perros era la comida, pues ellos eventualmente se iban a saciar y hay que, más o menos esa era en líneas generales la crítica que le hacía a Pavlov. Y aquí entonces, temporalmente, ya llegaríamos a Watson, que en realidad la U se sabe perfecto, así que la U, si nos quieres ayudar con eso, por fin. Wow, eso fue realmente muy interesante escuchar, porque nunca había escuchado tanto sobre la psicología objetiva rusa. Siempre se resumía muy poco a lo que decía Pavlov y ya. Sí, claro, yo les puedo hablar mucho más sobre Watson. Él, como ya hemos dicho, se le atribuye demasiado a la exploración de esto, a que es el fundador, pero pues en realidad no es así. Inclusive en un principio él no estudiaba nada sobre conductismo, se centraba más en otros aspectos de la vida. Inclusive en algún momento se le llamó el mayor conocedor de las ratas blancas en Estados Unidos. Muy interesante. Ya luego sí empieza a hablar sobre conductismo. Bueno, no hablar, sino como a investigar y a ondearse del tema, porque, bueno, pues porque le interesaba mucho, pero siempre recibió como respuestas negativas de sus compañeros que le decían que realmente no era un tema por el que debía centrarse, hasta que ya en 1913 se decide y hace una conferencia en la que llama la psicología como la ve el conductista, y obviamente también recibió muchas negativas, pero pues ya se decidió y dijo, no, esto sí es lo mío, y por ahí se quedó. Ya luego, por ahí, por 1920, tuvo algún escándalo familiar, entonces digamos que su carrera recayó, pero publicó algunas cositas en revistas y así, o inclusive hay una de radio en el que estaba publicando, en el que se lo hizo llamar Why I Don't Commit Suicide. Fue algo muy fuerte, que no se publicó porque decían que era muy deprimente, pero pues él lo creyó importante hablar. Ya luego, hablando de la psicología objetiva rusa, él pues no se inclinaba mucho por lo que decía Pavlov, digamos, realmente no tenía mucho en común, pero su inclinación era más por Bechterev. Ya luego empieza a hablar sobre el condicionamiento y todo eso, la psicología, el estímulo-respuesta. Para él el objetivo de la psicología era predecir y controlar el comportamiento determinado, cómo se relaciona el ambiente con el comportamiento de la persona. Watson consideraba el pensamiento como una forma de comportamiento. Consistía en diminutos movimientos de la lengua y la faringe, algo especial. Al principio de la teoría de Watson, los instintos desempeñaban un papel destacado. Él realmente tuvo muchos conceptos sobre esto. En un principio decía que eran súper importantes, ya luego decía que los humanos sí poseíamos instintos, pero que como el comportamiento aprendido, lo que pasaba a nuestro alrededor, lo sustituía inmediatamente. Hasta que al final decía que no tenían ninguna relevancia en el ser humano, como que no importaban, pero que la estructura física de una persona sí se heredaba, y la interacción entre todo esto, la estructura y la experiencia, determinaba muchas características de la personalidad. Además, creía que las emociones como miedo, amor y rabia se heredaban, o sea, según cómo iban a ser tus padres, te ibas a hacer. El experimento con Albert es uno de sus más famosos experimentos, pues ahí el pequeño Albert muestra como que se le introduce un miedo, por decirlo así. En un principio lo que hacen es colocar una rata blanca con el niño y él pues no la rechaza, simplemente intenta ser amigable con la rata, pero ya luego le hacen un estímulo de ruido muy fuerte detrás de él y el niño lo relaciona con la rata. Entonces en ese primer momento se aleja de ella, ya una semana después vuelven, traen al niño, y ya Albert no, digamos que no la toma, no intenta hacer la interacción que hizo en un principio, pero mantiene su lejanía, pero tampoco tanto. Ya hasta que de nuevo empieza el estímulo, porque él a los minutos dice, bueno, que ya puedo coger la rata porque no me está haciendo nada malo, pero vuelven a poner el estímulo y el niño realmente ahí ya no puede con los animales así, las ratas, y esto se intensifica en todo, con los conejos, inclusive como abrigos peludos, el niño los rechaza completamente. Y bueno, es uno de esos experimentos más grandes porque fue un poco traumante para el niño. Ya luego también intenta hacer uno como de reversión del miedo o algo así, como curando traumas. En donde creo que él es Peter, este es el de Peter, en donde él también le tenía miedo a los animales como la rata, los conejos y así. En un primer momento lo que hacen es mostrarle videos donde hay otros niños como de su edad interactuando con estos animales y ve que no les hace daño, entonces él como que empieza a quitar un poco el miedo, pero luego tiene alguna interacción con un perro y este le muerde y bueno, como que el miedo regresa, hasta que luego otra vez empieza, mientras el niño come, le van acercando poco a poco el animal para que él como que se relacione y no le tengan mucho miedo, y así es otro de sus grandes experimentos. Bueno, él junto a Rosalie Watson, que es su segunda esposa, como que en cuanto al aprendizaje de los niños, aconsejaban que estos no fueran mimados, que se debían tratar como pequeños adultos, como que si se felicitan de una manera, se les da esto y aquello, pero no va más allá del cariño que de pronto está impuesto en los padres. Bueno, esto realmente pues su esposa no estaba tan de acuerdo, en algún punto creía que era importante, pero que se podía dejar un poquito atrás. Ya luego habla sobre que la educación sexual debe ser completamente abierta, se le relaciona un poco esto con lo que dice Freud, o él realmente admiraba mucho a Freud por eso, y pues realmente es un poco importante. Ya luego habla sobre, bueno, entonces de experimentos más fuertes de la asociación, sobre el problema mente-cuerpo. Él realmente era un monista físico,
Eh, Esto era, bueno, él tuvo muchas influencias en la psicología. Su objetivo era como cambiar la descripción y comprensión de la conciencia, la predicción y el control del comportamiento. También cambiado como el objetivo del estudio de la conciencia a la del comportamiento manifiesto. Bueno, psicólogos como Watson son como que rechazan mucho lo que es el interno, la conciencia, y estos fueron considerados los conductistas radicales, aquellos que pues realmente aparentemente los eventos internos como son posibles, pero pues como que no son la causa de las conductas. Bueno, y como al mismo Watson ser tan famoso, también se puede decir que tuvo muchos adversarios, entre ellos estaba McDowell. Él realmente coincidía en Watson en que la psicología debía ser la ciencia del comportamiento, aunque él creía que se debía enfatizar un poco más en el comportamiento intencional. Debido a este énfasis, McDowell tenía una posición que se denominó la psicología hormiga. Aunque él definió la psicología como la ciencia del comportamiento, nunca negó la importancia de los acontecimientos mentales. Él creía que podían ser estudiados a través de la influencia en el comportamiento. Ya en otras palabras, McDowell era un conductista metodológico, que por el contrario de Watson sí creía que los eventos internos podrían causar la conducta, pero insistieron en que cualquier teoría sobre las causas observables de la conducta fueran verificadas mediante el estudio de la conducta manifiesta. Mientras que Watson había incluido que los instintos no jugaban ningún papel en el comportamiento humano, McDowell hizo que los instintos fueran la piedra angular de toda su teoría. Para él, el instinto es una disposición innata que cuando está activa hace que una persona preste atención a una cierta clase de eventos, que sienta una excitación emocional al percibir estos acontecimientos y que actúa en relación con la manera en la que satisfaga las necesidades instintivas. Cuando satisface las necesidades instintivas, toda la cadena de acontecimientos ya finaliza. Así para McDowell, los instintos y el comportamiento intencional siempre van de la mano. Él creía que la razón por la que los humanos aprenden hábitos es para satisfacer sus necesidades instintivas. Él creía que los instintos como que muy raro motivaban el comportamiento de forma aislada. Más bien, objetos, eventos y ideas tienden a provocar dos o más instintos simultáneamente, en cuyo caso se experimentan un sentimiento. En esto, él tuvo un gran debate con Watson, en el cual lo ganó, aunque Watson era muy grande. Y creo que es eso de lo que más se puede hablar de McDowell. Claro, creo que me queda muchísimo más claro lo que ustedes me están comentando, porque sí leía y me parecía un poquito complejo, pero ya que ustedes me lo dicen así es como un poquito más fácil de comprender, gracias. Y, y sí, yo de hecho conecto un poco con lo que decían del positivismo lógico, porque de ahí de hecho es donde nace más o menos como el neoconductismo, si quieren les explico un poquito de esa parte. Como que el neoconductismo en realidad es como esa fusión entre lo que era el conductismo y ese positivismo lógico, y que buscan también en el neoconductismo como, o sea, su objeto de estudio, aparte de la conducta, digamos que también se centra mucho en lo que es el aprendizaje. También digamos que en el neoconductismo hay muchos exponentes, pero les voy a resaltar como los más importantes. Bueno, el primero del que les quiero hablar es Tolman, y él, digamos que pues él tenía claro como que el ambiente influía en el comportamiento, pero no entendía como el por qué. Para Tolman, él afirmaba que como que lo ambiental da lugar a eventos internos no observables. Entonces, pues ahí podemos como reconocer que Tolman era en realidad dualista, porque pues él veía que había algo más allá de lo físico. ¿Qué pasa? Pues Tolman más adelante nos habla como de esas variables que intervienen en el proceso de la relación que hay entre el ambiente y el comportamiento que se genera. Esas variables son las hipótesis, las expectativas, las creencias y los mapas mentales, que son como el aporte más grande que nos hizo Tolman. ¿Qué pasaba? Él experimentaba con ratas, entonces él metía las ratas en laberintos con el fin de que pues ellas cruzaran. Antes, pues él hacía algunos ensayos para que ellas salieran dándoles una recompensa, o sea, al final del laberinto había comida, entonces ellas se podían guiar por eso. Pero también hizo ensayos sin esa comida y aún así se dio cuenta de que las ratas igual podían salir de ahí sin necesidad de una recompensa, o sea que había algo más allá de su aprendizaje aparte de tener que recompensarlas para que salieran. Esa fue una de las conclusiones más grandes a las que llegó Tolman. Entonces él nos habla, por ejemplo, de eso. Entonces lo que les cuento, las hipótesis, él nos habla de, por ejemplo, la rata está cruzando el laberinto y tiene la hipótesis de que si va a la derecha puede encontrar comida, pero si va a la izquierda puede que no la encuentre. Esas son hipótesis. Vienen las expectativas, que son, pues eso, si voy a la derecha puede que encuentre comida. Él ya tiene unas expectativas de eso. Las creencias es cuando esas expectativas se cumplen, entonces ya va a creer y tiene la creencia de que ya seguramente cuando voltea a la derecha hay comida. Y por último están los mapas mentales, que ya son los que crean por medio de esos ensayos, de ese recorrido de ese lugar. Entonces, pues con más ensayos, pues más
va a crear ese mapa mental de cómo atravesar el laberinto y pues guardará eso en su memoria. Pero les cuento, luego llega Hull, que él tiene una teoría muy parecida a la de Tolman, pero él choca porque Hull es materialista. Entonces, ¿qué pasa? Pues Hull se mide a estudiar lo cuantificable. Por ejemplo, como que el comportamiento se puede medir, por ejemplo, por la velocidad de respuesta o, por ejemplo, por el número de ensayos que hubo no reforzados, que es, por ejemplo, cuando Tolman no les ponía comida a las ratas, pero igual salían, esos son ensayos no reforzados. Y Hull pues se centraba en esas cosas que eran cuantificables y tangibles. Entonces Hull pues quería comprender pues lo que era el aprendizaje y la motivación desde las leyes científicas del comportamiento. ¿De qué nos habla Hull? Por ejemplo, también nos habla de las privaciones. Cuando se le priva de algo a un animal o a una persona, de ahí, de esa privación, pues se crea una necesidad, de esa necesidad se crean las pulsiones y esas pulsiones pues tienen que ser como saciadas y ahí es donde se crea como el comportamiento con el fin de suplir pues la necesidad. Y allí es pues donde se crean como las metas. Entonces pues él nos habla de que la intención y la cognición en realidad son los resultados de procesos pues mecánicos y no cree que en realidad eso surja de algo interno. Entonces pues él nos habla de que de un estímulo y una respuesta. Luego de Hull pues podemos resaltar por ejemplo a Guthrie, bueno, no lo sé pronunciar bien, pero Guthrie nos habla de la teoría de aprendizaje por contigüidad. ¿Qué pasa con esto? Pues digamos que él habla desde la teoría asociativa. Entonces cree, por ejemplo, mucho en este tema del ensayo y error. Y con eso es con lo que se guía. Su teoría básicamente como los estímulos que estuvieron acompañados de un movimiento después, pues cuando se vuelva a presentar esos mismos estímulos, pues ya será mecánico el hecho de que se cree después el movimiento que acompañó antes a esos estímulos. Y por último, pero no menos importante, está Skinner, que nos habla un poquito como lo que es el moldeamiento del aprendizaje. Básicamente plantea como lo que es el condicionamiento operante y pues su modelo se basa en estímulo, respuesta y una consecuencia, ya sea una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Entonces les hago un ejemplo, por ejemplo, para él, no sé, el hecho de trabajar. Entonces el estímulo es ir al trabajo, respuesta pues es trabajar bien y la consecuencia es un pago. Pero digamos que está el estímulo de trabajar, respuesta no trabajar bien y la consecuencia es pues que no hay pago. Entonces como no hay pago y es algo negativo, pues la persona va a dejar de hacer esa respuesta y pues va a cambiar su respuesta con el fin de tener pues una consecuencia positiva. Y bueno, más o menos esos son como en cuanto a los neoconductistas. Esos me parecieron muy importantes a mí y son como los que más entendí, pero de verdad muchas gracias chicas por ayudarme con el tema de los que no entendía, ahora me quedó súper claro y bueno, muchas gracias chicas. Oh, esto realmente fue una conversación muy interesante que nos dejó muchos conocimientos. Aprendimos mucho. Nunca había escuchado hablar tanto de conductismo y creo que siempre nos habíamos quedado como con los conceptos muy al ras, pero nunca habíamos ondeado mucho más en ello. Así que fue una conversación realmente muy interesante y un gusto.